Hola, el día de hoy voy a hablar de uno de los conflictos geopolíticos más importantes de la actualidad, el conflicto entre Ucrania y Rusia. La problema que voy a analizar es la invasión militar de Rusia a Ucrania, que comenzó de forma indirecta en 2014 y se intensificó en 2022, con una ofensiva a gran escala. El conflicto surge porque Rusia no acepta que Ucrania se acerque política y militarmente a Occidente, mientras que Ucrania busca mantener su soberanía y decidir libremente sus alianzas internacionales. Esto ha generado una guerra prolongada con altos costos humanos, económicos y sobre todo políticos. Y bueno, ¿por qué es relevante este conflicto desde una perspectiva geopolítica? Este conflicto es geopolíticamente relevante porque pone en juego conceptos centrales como el poder, el territorio, la seguridad y la hegemonía. Además, enfrenta indirectamente a Rusia con países occidentales como Estados Unidos y la OTAN, lo que aumenta el riesgo de una escala internacional. También cuestiona el orden mundial actual y el respeto a la soberanía de los estados. Desde el punto de vista espacial, el conflicto se localiza en Europa del Este, principalmente en el territorio ucraniano, cerca de la frontera con Rusia y el Mar Negro. En cuanto al tiempo, en 1991 Ucrania se independiza tras la caída de la Unión Soviética. En 2014 Rusia se anexa Crimea y en 2022 comienza la guerra abierta que continúa hasta el día de hoy. El origen del conflicto está en la tensión entre dos proyectos geopolíticos opuestos. Por un lado, Ucrania acercándose a Europa de Occidente y por otro, Rusia intentando mantener su influencia histórica sobre la región. Los antecedentes relevantes son históricos, políticos, económicos y culturales. En los históricos, Ucrania formó parte del Imperio Ruso y de la Unión Soviética. En los políticos, el interés ucraniano en integrarse a la Unión Europea y a la OTAN. Los económicos, Ucrania es clave para el tránsito de gas ruso hacia Europa, y en los antecedentes culturales existen diferencias identitarias dentro del país, especialmente en el este. De igual manera, este conflicto tiene una escala local, regional y global. Local porque afecta directamente a la población ucraniana, regional porque pone en riesgo la seguridad europea y global por su impacto económico y político mundial. Los principales actores involucrados son Rusia como potencia militar y regional, Ucrania como Estado que defiende su soberanía, la OTAN y la Unión Europea apoyando a Ucrania y Estados Unidos como líder del bloque occidental. En cuanto a intereses, Rusia busca frenar la expansión occidental, Ucrania busca proteger su territorio e independencia y el occidente intenta contener a Rusia sin entrar directamente en la guerra. Aquí se observa una asimetría de poder, ya que Rusia es militarmente superior, aunque Ucrania recibe apoyo externo que equilibra parcialmente la situación. Desde una mirada geopolítica, este caso permite aplicar diferentes conceptos. Territorio, regiones como Crimea y el Donbass. Poder, uso del poder militar, económico y simbólico. Seguridad, que es el temor ruso a tener a la OTAN en sus fronteras. La identidad, que es la construcción de una identidad nacional ucraniana, y narrativas, ya que Rusia habla de defensa histórica, Ucrania y Occidente hablan de invasión. Lo que realmente está en disputa no es solo territorio, sino el derecho de los países a elegir su futuro y el equilibrio de poder entre Europa del Este. Y por otra parte, las relaciones de poder se manifiestan a través de la guerra militar, las sanciones económicas y sobre todo la guerra informativa. Las consecuencias de este conflicto son múltiples. Por un lado, las políticas, con el aumento de tensión internacional, las económicas con la inflación y la crisis de energía, las sociales con los millones de refugiados y culturales con el fortalecimiento del nacionalismo. A nivel global, el conflicto ha cambiado alianzas y ha incrementado la desconfianza entre potencias. Los escenarios futuros posibles son 1. Continuación del conflicto, 2. Escalamiento internacional, 3. Negociaciones parciales y 4. Un nuevo equilibrio de poder en Europa. Antes de llegar a la conclusión, también es importante entender este conflicto desde una mirada más amplia, considerando cómo influye en la vida cotidiana de las personas y en la percepción que tienen otros países sobre la seguridad internacional. La guerra entre Ucrania y Rusia no solo ocurre en el campo militar, sino que también afecta directamente a la economía global, especialmente en temas como el precio de la energía y de los alimentos, lo que demuestra que un conflicto regional puede tener consecuencias globales. Esto ha obligado a muchos países a replantear sus políticas energéticas, sus alianzas y su nivel de dependencia económica de las grandes potencias.
Además, este caso permite observar cómo la geopolítica actual está fuertemente influenciada por la información y las narrativas. Cada actor construye un relato que justifica sus acciones y busca legitimar su posición ante la comunidad internacional y su propia población. Por otro lado, el conflicto también evidencia las limitaciones de los organismos internacionales para prevenir guerras o resolver de manera efectiva, claramente. A pesar de los llamados al diálogo y a la cooperación, los intereses estratégicos de los estados suelen imponerse sobre los acuerdos multilaterales. Esto plantea preguntas importantes sobre el futuro del orden internacional y sobre la capacidad real de la comunicación internacional para garantizar la paz y la seguridad en un mundo cada vez más polarizado. Finalmente, analizar este conflicto ayuda a comprender que la geopolítica no es algo lejano o abstracto, sino una dinámica que influye directamente en la estabilidad global y en las decisiones que toman los estados. El caso de Ucrania y Rusia muestra cómo los conflictos actuales combinan elementos tradicionales como el control del territorio con nuevas formas de poder vinculadas a la economía, la tecnología y la información, lo que convierte a este enfrentamiento en un ejemplo clave para entender la geopolítica contemporánea. Como conclusión, el conflicto entre Ucrania y Rusia muestra que la geopolítica sigue siendo clave para entender el mundo actual. A través de este caso vemos cómo el poder, el territorio y la seguridad siguen siendo factores centrales. Este conflicto nos enseña que vivimos en un mundo donde las decisiones de un país pueden tener consecuencias muy graves y globales, y que el orden internacional sigue siendo frágil y disputado.